del pulmón, que es inflamación a nivel de los acinos, ¿sí? Del pulmón, básicamente, pero principalmente de los acinos pulmonares, ¿ya? Existen varios mecanismos por los cuales se forma la neumonía, pero en los pacientes las personas tienen mecanismos de defensa para poder evitar que se formen las neumonías. Cuando estos mecanismos empiezan a ser evadidos o no funcionan, es ahí cuando la infección va a producirse y se va a formar la neumonía. La primera forma es cómo se puede sucede la neumonía con la abolición o la disminución del reflejo oxígeno del vómito. En este caso, normalmente son pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares que no pueden controlar bien el reflejo del vómito, o tal vez pacientes que han consumido grandes cantidades de alcohol, ¿ya? La otra forma en que se produce es con una difusión del aparato mucociliar. Acuérdense de que el epitelio respiratorio tiene cilios, y los cilios se encargan de la limpieza de las vías respiratorias. Cuando hay una difusión de estos cilios, tal vez por enfermedades congénitas, el propio tabaquismo, como habíamos visto la semana pasada, que produce metaplasia famosa del bronquio, y ya no hay cilios porque está convertido en un epitelio famoso, también va a condicionar a la neumonía, aumenta el riesgo de que se forme. La acumulación de secreciones, una deficiencia a nivel de los macrófagos alveolares, que tal vez con un tipo de situación no exacta situación, y la congestión y edema pulmonar. Bien, ¿cómo se clasifican las neumonías? Esta es una clasificación más clínica, ¿ok? Y que es la que ustedes van a usar cuando vayan a la práctica clínica, cuando tengan hospitales, es la que ustedes van a usar en su mayoría. Esta clasificación es importante porque dependiendo de la clasificación, ustedes van a poder dar un tratamiento adecuado a su paciente, ya que la clasificación te permite saber agrupar a los pacientes en categorías y saber las probables etiologías dentro de esa categoría. Y tenemos varios tipos de neumonía vistos desde el punto de vista clínico, ¿okay? Vamos a mencionarlos. Tenemos la neumonía extrahospitalaria, ¿okay? Luego tenemos las neumonías nosocomiales o intrahospitalarias. También tenemos las neumonías asociadas a la atención sanitaria, neumonías por aspiración, las neumonías crónicas, las neumonías necrosantes o también conocidas como abscesos pulmonares, y las neumonías en pacientes inmunodefinidos. Estas categorías de clasificación de las neumonías es importante que le aprendan porque cada categoría tiene diferentes etiologías con respecto a microorganismos. Más que todo son bacterias, prácticamente la mayoría o casi todas las causas de neumonía. Dentro de la neumonía extrahospitalaria o neumonía de la comunidad, también le dicen, tenemos el agente más frecuente es el neumococo, ¿okay? Es el neumococo neumoniano o neumococo también. Es el más frecuente. Luego tenemos otros en frecuencias menores, pero igual de la Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis y en menor medida tres de Staphylococcus aureus, ¿ya? Pero el neumococo es el más frecuente, ¿okay? En el caso de las nosocomiales o en las neumonías intrahospitalarias, los más frecuentes van a ser los bacilos gram negativos, ¿okay? Y las pseudomonas y los Staphylococcus aureus. Entonces, si se dan cuenta, las etiologías de las neumonías intrahospitalarias y las extrahospitalarias sobre la comunidad son diferentes y por lo tanto el manejo antibiótico también va a ser distinto, ¿okay? Por eso es importante reconocer primero qué tipo de neumonía tiene tu paciente con esta clasificación que es bien clínica, ¿okay? Porque eso va a depender del tipo de tratamiento empírico que le vayas a dar, porque las neumonías tienen un tratamiento empírico. ¿Okay? Esas dos son las más frecuentes, luego vienen las otras menos frecuentes, como por ejemplo la neumonía asociada a la atención sanitaria. La neumonía asociada a la atención sanitaria no es lo mismo que una neumonía intrahospitalaria, ¿okay? Porque en la neumonía intrahospitalaria el paciente tiene que estar un margen de tiempo dentro del hospital, más que todo hospitalizado.
cambio, en la neumonía asociada a la zona sanitaria, son los pacientes que van al hospital, pero no están mucho tiempo en el hospital. Por ejemplo, los que se van a hacer diálisis, por ejemplo, ellos no están más que horas los que demoran su diálisis, y ahí se pueden enfermar, ¿okay? Pero no es una neumonía nosocomial o intrahospitalaria teóricamente, es una todavía, ¿okay? También tenemos las neumonías por aspiración, más que todo son pacientes que tienen una abolición del reflejo oxígeno, como por ejemplo los pacientes que han sufrido un ACV. Los pacientes que tienen un ACV no pierden alguno de los reflejos, de esos reflejos, y se aspiran. El vómito o el contenido gástrico pasa a la vía pulmonar, es una neumonía aspirativa. ¿Okay? Y las bacterias que van a producir neumonía de tipo aspirativa son bacterias de la cavidad oral, precisamente porque son de tipo que se aspiran. El contenido de la cavidad oral y la cavidad gástrica entra a la vía respiratoria. ¿Okay? También son las personas que han consumido grandes cantidades de alcohol, es un ejemplo también de neumonía por aspiración. Y la cavidad oral, ¿qué bacterias tienen? Tienen una gran cantidad de anaerobios. ¿Okay? Por eso es que cuando tú ves un paciente que tiene neumonía, que se clasifica dentro de las aspirativas, tú le das antibióticos empíricos contra anaerobios, porque sabes que probablemente esa sea la bacteria que ha condicionado la neumonía. ¿Okay? Luego tenemos otras menos frecuentes como la neumonía crónica. ¿Okay? La neumonía crónica normalmente son bacterias que condicionan una inflamación crónica, o sea, porque todas estas son agudas. ¿Okay? En cambio, hay agentes biológicos o microorganismos que van a producir una inflamación crónica del pulmón. Por ejemplo, el ejemplo más clásico, el más representativo, por lo menos en nuestro medio, es la TBC. Por ejemplo, la TBC es un ejemplo de neumonía crónica, entra dentro de la clasificación de las neumonías crónicas. Debe ser importante. Pero también entra, por ejemplo, acá entran más los hongos, por ejemplo, como el histoplasma, ¿ya? Creo que no hay diapositiva de histoplasma, pero el histoplasma es entra dentro de la clasificación de los hongos levaduriformes intracelulares obligatorios. O sea, el histoplasma no puede vivir, tiene que 100% vivir dentro de una célula, no puede vivir fuera, en el medio externo, porque dentro de la célula es donde se puede reproducir. ¿Cuál es la célula que el histoplasma infecta? Es el macrófago. Al igual que la tuberculosis, que también es un microorganismo intracelular obligatorio. Pero claro, la tuberculosis es una bacteria, el histoplasma es un hongo, pero ambos son intracelulares obligatorios. Por lo tanto, cuando tomamos biopsias, el histoplasma se tiene que buscar en los macrófagos. Dentro del macrófago hay como pequeños microorganismos bien pequeñitos. Otro microorganismo intracelular obligatorio es, por ejemplo, la leishmania, pero eso no entra en este caso. Son intracelulares obligatorios. Luego la otra categoría es el absceso pulmonar, que ya más adelante lo voy a mencionar, y las neumonías en pacientes inmunodeprimidos. Eso ya es importante también, pero lo vamos a tratar en ella más adelante. Entonces, hablando de las neumonías hospitalarias, como mencionamos, el más frecuente de todos es el neumococo, así que su tratamiento empírico tiene que ir enfocado a matar el virus, porque saben perfectamente que es el más frecuente y el más probable que esté infectando a los pacientes. Luego también tenemos el Haemophilus influenza, la Borracella catarralis, nuevamente lo mencionamos, y el Estafilococo aureus. Pero el estafilococo dentro de las hospitalarias son menos frecuentes. ¿Okay? Más frecuentes son las tres primeras que hemos mencionado: Streptococo, Haemophilus y Borracella catarralis. Y el tratamiento lo enfocado a matar esas tres principalmente. Las neumonías hospitalarias, y casi en la mayoría de las neumonías que son de causa bacteriana, van a producir un patrón de neumonía en el pulmón de dos tipos: el lobar y la de tipo bronconeumonía. El lobar es una afectación difusa del glóbulo pulmonar. En cambio, la bronconeumonía tiene una distribución parcial, por partes. Bueno, esto es muy teórico realmente. Al final no importa si es bronconeumonía o neumonía alveolar, lo que importa es darle tratamiento al paciente. O sea, es una diferenciación teórica que en la práctica clínica no tiene mucha importancia y no afecta el manejo ni el pronóstico del paciente. Al final, ambas
son bacterianas y ambas pueden afectar, tienen que ser manejadas con antibióticos. Lo que sí es bueno que entiendan es que, por ejemplo, un neumococo puede producir una neumonía, bueno, de los dos tipos, como bronconeumonía o neumonía lobar, cualquiera de las dos. No necesariamente es que el neumococo produce lobar o bronconeumonía. Es por eso de que al final no importa si es bronconeumonía o neumonía lobar, desde el punto de vista clínico, que clínicamente no tiene mucha relevancia. Ya, acá vemos, ¿no? Estas zonas medias blanquecinas son las focos neumónicos y acá estamos viendo múltiples parches, una distribución en parches. Bueno, la neumonía extrahospitalaria, bueno, en la mayoría de las neumonías tiene fases histológicamente hablando. Tiene 4 fases, eso ya me imagino que lo van a ver mejor en su práctica, ¿ok? Pero acá lo vamos a explicar. Tenemos 4 fases: la fase congestiva, la fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la fase resolutiva. ¿Qué significa cada fase? Tienes acá tu alveolo y viene acá tu neumococo. No sé cómo te digo. Ahí está. Entonces, la primera fase, la congestiva, es cuando va a empezar a haber edema. ¿Okay? Los vasos empiezan a dilatar, los vasos de los alveolos, y todo el agua se empieza a salir, ¿okay? Todo el líquido, y empieza a desmatizarse el intersticio y también el alveolo empieza a llenar de agua. ¿Okay? Fase congestiva. Luego viene la fase de hepatización roja. Los vasos se dilatan, pero luego se dañan y se empiezan a romper, o se empiezan a dañar, que creo que la palabra más exacta, y empieza a haber fuga de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos empiezan a salir y se empiezan a extravasar al intersticio y también al espacio alveolar. O sea, empieza a haber hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en la fase de hepatización roja una gran cantidad de glóbulos rojos orales, ¿okay? Por eso es que le da la coloración roja. ¿Y por qué hepatización? Porque claro, ya ha habido edema y sobre este edema se agrega los glóbulos rojos. Entonces, da la consistencia a la palpación como si fuese hígado, ¿okay? Ya que el pulmón es un órgano que tiene aire, parece una esponja, pero al llenarse de agua da la consistencia como de hígado, como la apariencia, la textura del hígado, ¿ya? Luego viene la fase de hepatización gris. ¿Qué pasa? De que luego que se salen los glóbulos rojos empiezan a infiltrar una gran cantidad de neutrófilos, ¿okay? Los neutrófilos empiezan a infiltrar y empiezan a degradar empiezan a degradar todos los glóbulos rojos que previamente habían sido extravasados, ¿ya? Entonces, al ser eliminados los glóbulos rojos, ya se pierde la coloración roja y adquiere la coloración del glóbulo blanco, que es blanquecino, grisáceo, como se llama gris. Y lo que vamos a ver es, al haber tantos neutrófilos, empiezan a formar infiltración. Entonces, acá lo que vamos a ver en la asociación gris es, primero, degradación de los glóbulos rojos, necrosis de tipo conjuntiva del parénquima pulmonar y una gran cantidad de neutrófilos, como acá vemos. En gran cantidad. Finalmente, la fase de resolución es una vez que el neutrófilo ha degradado, ¿ya? Empieza a recuperarse, a sanarse, a curarse la herida. Un proceso solito, ¿ya? Entonces empieza a haber tejido de granulación. El tejido de granulación es un signo histológico que nos permite a nosotros decir que este tejido está en reparación. Los vasos sanguíneos empiezan a proliferar, empiezan a haber macrófagos, ¿okay? Que se encargan de la reparación. Si la necrosis de la neumonía ha sido extensa, ese foco de neumonía, ese foco se va a formar en cicatriz. Si ha sido sumamente leve, ese foco va a volver a reconstruirse el parénquima pulmonar normal, pero casi siempre queda una cicatriz, ¿okay? Entonces puede quedar una cicatriz dependiendo de la severidad de la neumonía. Una cosa bien interesante con respecto a estas dos fases de acá es que el neutrófilo, a ver chicos, tenemos varios tipos de inflamación, pueden ser las inflamatorias,
Esto es el neutrófilo, que tiene así tres lóbulos. El macrófago tiene la capacidad de fagocitar, se come la bacteria, y dentro del fagosoma lo une con el lisosoma, se forma el fagolisosoma y ahí la bacteria muere. Pero el neutrófilo no tiene esa capacidad. El neutrófilo no tiene capacidad fagocítica, adherida. Lo que hace el neutrófilo, y es una forma secundaria también de poder destruir a la bacteria, porque ese es el objetivo final, es liberar todos los lisosomas hacia el medio. Los libera, para que afuera las enzimas lo destruyan, los radicales libres lo destruyan. Lógicamente, eso produce, va a ser un efecto secundario de que vas a destruir tu propio parénquima. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual los abscesos se forman la necrosis de tipo linfoexhaustiva, secundaria a la liberación de los gránulos lisosómicos hacia el medio externo, con el fin de destruir al antígeno, en este caso de la bacteria, pero también destruye tu propio parénquima externa. ¿Okay? Entonces, esto tiene sentido, ¿no? Lo gris, porque es gris como purulento, es secundario a la gran cantidad de neutrófilos que empiezan a destruir o a desintegrar todo lo que está. Matas a las bacterias, pero también mueres. Y en la fase de resolución, acá entra el macrófago, porque todo lo destruido, todo lo licuado que ha quedado por el neutrófilo, el mismo neutrófilo también muere. Libera su lisosoma y se muere. Es así funciona el sistema inmunitario, es medio loco. Pero también se muere a sí mismo, entonces se mata, ¿no? Indirectamente el daño también le afecta, y viene el macrófago y se empieza a tocar todos los detritos, se lo come. Limpia todo eso y empieza también a estimular la fibrosis o la regeneración, esa es la fase de resolución. Por lo tanto, acá que va a predominar el edema, acá que va a predominar el hematíe, acá que va a predominar el neutrófilo y acá que va a predominar el macrófago. ¿Okay? Y ahora ya tiene más sentido. ¿Qué complicaciones puede tener la neumonía? Principalmente tres tipos de complicaciones. Uno, este foco neumónico termine transformándose en un absceso. ¿Okay? Dos, que se forme un empiema, o sea, que la inflamación también comprometa la cavidad pleural y se forme pus en la cavidad pleural, empiema. O que hay una designación hematógena y el paciente entra en sepsis, ¿no? Entonces, esas son las tres complicaciones. También tenemos neumonías ya bueno. Y otra cosa, las neumonías extrahospitalarias también se pueden dividir en dos tipos, las típicas y las atípicas. ¿Okay? Las típicas son las bacterianas, el neumococo, la varicela, el neumonio. Las atípicas, que también son extrahospitalarias, incluyen 4 etiologías frecuentes: el microplasma neumonía, la clamidia, la Klebsiella y el virus. Los virus también pueden producir neumonías, y de tipo hospitalaria, pero entran dentro de las atípicas. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito del virus. El más representativo de todos es el virus de la gripe. ¿Okay? El virus de la gripe, por lo menos en humanos, el más frecuente es el de tipo A. ¿Qué va a determinar que sea A, B, C? Lo va a determinar las proteínas que se encargan del empaquetamiento del ARN. Hay de tipo A, de tipo B, de tipo C y de humanos. Otra cosa importante con el virus de la gripe es que tiene dos proteínas de superficie, ¿okay? Que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina le permite al virus, le permite la entrada a la célula. Por un receptor que tiene la célula, la hemaglutinina permite la entrada a la célula. Una vez que el virus está dentro de la célula, ¿okay? Luego, acá entra a tallar la neuraminidasa que permite la salida dentro de la vacuola del virus hacia el citoplasma. El virus en el citoplasma se desarma, porque el virus tiene una cápsula de proteínas y dentro tiene el material genético, se desarma y el ARN se va hacia el núcleo, donde va inducida la replicación del ARN viral, en este caso de la gripe, y múltiples virus. Entonces, los virus, es bien sabido que ya acabamos de pasar un año. Los virus pueden producir epidemias y pandemias. ¿De qué va a depender las epidemias o las pandemias? De los cambios de antigenicidad de estas dos proteínas, de la hemaglutinina y la neuraminidasa.
Una epidemia es cuando el gen que codifica, por ejemplo, a la hemoglobina, que se forma la hemoglobina, tiene mutaciones genéticas dentro del gen. Y este gen va a producir una hemoglobina distinta, ¿no? Diferente. Es una hemoglobina diferente. Da la peculiaridad que ya se habían formado anticuerpos contra esta hemoglobina, pero como ha sufrido una mutación, esta hemoglobina es nueva, es distinta, y el anticuerpo ya no lo reconoce. ¿Okay? Entonces la inmunidad que ya tenías contra este ya no te funciona, este año luego de la mutación que ha sufrido. ¿Okay? Entonces cuando esto sucede, es donde se empiezan a formar las epidemias, ¿okay? Ya sea por la alteración de los epítopos que le dan la intensidad al virus y la formación de anticuerpos, cambian estos epítopos por las mutaciones que suceden en el gen y el anticuerpo ya lo reconoce y otra vez el virus de la gripe te vuelve contaminado. En cambio las pandemias, y este cambio se le conoce como radiación antigénica. En las pandemias sucede algo diferente, todo el gen cambia de la hemoglobina. Teníamos virus de tipo A, teníamos B y teníamos C. De cada uno con su hemoglobina y su neutralidad. Vamos a suponer que el B es para el murciélago, ¿no? El A es para el hombre. Y las neuroamidasas y las hemoglobininas entre ambas especies distintas que infectan especies distintas se intercambian. Entonces se empieza a ver como una hibridación entre virus, entre especies de virus. A eso se le conoce como desplazamiento antigénico. Y esto es lo que condiciona las pandemias. Ya es lo que pasó en la pandemia por el virus de la COVID. ¿Ya? Bueno, una cosa bien interesante es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ustedes cuando les da una gripe les dan medicamentos para la gripe. No les dan antirretrovirales para controlar el virus. A diferencia de una neumonía bacteriana que sí le dan, no existe un tratamiento. Pero entonces, y la enfermedad por sí sola se autolimita, ¿no? Estás un tiempo mal y luego desaparece los síntomas. ¿Por qué sucede esto? Porque si bien es cierto, el virus puede producir una sintomatología, pero el cuerpo, el sistema inmune por sí solo lo puede controlar. A diferencia de la bacteria que no la controla y necesita muchas veces algún antibiótico. Porque el sistema inmunitario va a formar una molécula que se llama interferón. Los interferones actúan a nivel de las células infectadas, ¿okay? Y van a regular o van a estimular la expresión de un gen que se llama el MX1. El MX1 es un gen que va a codificar una proteína que se le llama la guanosina tipo fantástico. Y esta proteína, que es una enzima, va a inhibir o va a impedir la transcripción de nuevos genes como el del virus que se está dando. Entonces, es el interferón tan importante que es uno de los que, al fin y al cabo, hace de que las infecciones virales puedan ser autolimitadas. No necesitas un medicamento para poder controlarlas. Eso y también la producción de los anticuerpos por el virus. Claro que los virus tienen mecanismos para poder evadirlos, pero eso ya es posible. Bien, y entonces ya hablamos más o menos de las neumonías extrahospitalarias o de la comunidad. Ahora vamos a hablar de las extrahospitalarias. Así bien rápido. Los más frecuentes son dos vasitos negativos. Hoy tenemos la Klebsiella, la Chikungunya, la Pseudomonas. ¿Okay? También tenemos el estafilococos, ¿okay? Que también son relativamente frecuentes. Ya hablamos de las neumonías aspirativas, son anaerobios, principalmente en la calidad oral, que más su bacteria. Claro, la bacteroides, probetelas, bacterias directos, son los cuatro bien frecuentes. Eso les puedo preguntar. Apréndase esta vez. Y los inmunodeprimidos, ¿no? Citomegalovirus, cándida son infecciones de tipo oportunista, ¿no? O sea, la cándida puede estar en la boca, ¿no? Puede estar en la boca. No, pero porque la fase regular de la neumonía también ocurre en la bronconeumonía o es diferente. No, o sea, las fases son específicamente las lobulares.
En la bronconeumonía no pasa exactamente igual. Tal vez lo que no, o sea, tal vez o no es que no pase ser exactamente igual, sino es que no es como que la clasificación se ha hecho para las regulares. Si tú intentas extrapolar a las bronconeumonías, puede que algunas fases no entren, o sea, no las encuentran, no son las regulares. Pero de estas tres fases, ¿cuál encontrarías más en la bronconeumonía? La de hepatización crítica, es la que más predomina. Pero la clasificación de las cuatro fases ha sido hecha exclusivamente para las regulares. Claro, que si tú lo intentas extrapolar, puede que algunas estén o no estén presentes, como por ejemplo la roja, ¿no? O por ejemplo la convulsiva. Pero la que probablemente encuentres, o la que sí coincida en la bronconeumonía con la regular, es la resolución crítica, sí coincide con ambas. Y la resolución. Entonces vamos a ver, ¿no? A ver, acá tenemos el parénquima alveolar, ¿no? Acá están los tabiques alveolares, acá están los espacios, y acá vemos una gran cantidad de estos son neumonías virales. Las neumonías virales, ¿quién se encargaba de matar a las bacterias? El neutrófilo, ¿no? Por eso es que enviamos la represión. ¿Quién se encarga de matar a los virus? Los linfocitos. Los linfocitos es natural killer, los citotóxicos, los asesinos. Es por eso que el infiltrado inflamatorio en ambos contextos es distinto, ¿no? Mientras que en una neumonía bacteriana veíamos una gran cantidad de neutrófilos, en una neumonía viral, ¿qué es lo que vemos? Una gran cantidad de linfocitos. Y ambos entran dentro del criterio de neumonía, pero son infiltrados distintos. Tan entenderle que la patogenia de la enfermedad, la teoría se cumple en la práctica clínica, ¿no? O sea, tiene sentido. Al final no necesitas un medicamento porque estos linfocitos son suficientes para controlar el virus y solo pasa. Lo único que necesita el paciente es pasar esa etapa de síntomas, darle, no sé, oxígeno, hidratación, qué sé yo, y una vez que el sistema inmunológico logra vencerlo, ya se empieza a recuperar. En cambio, la bacteriana no, la bacteriana sí tiene que darle antibióticos, si no, está risa. Entonces depende, ¿no? De la movilidad. Bien, vamos a hablar de los abscesos. Principalmente el absceso pulmonar va a estar ocasionado por anaerobios, ¿okay? Por estafilococos aureus y por algunas formas de neumococo, ¿okay? Estafilococos aureus y neumococo, ¿ya? Entonces, hay varios contextos por los cuales se puede producir un absceso pulmonar, pero son principalmente cuatro: por la aspiración, por un antecedente, una infección primaria pulmonar. O sea, ¿qué significa esto? Tienes un pulmoncito acá con su neumonía, se agrava, se complica, se hace más compleja y se hace un absceso sobre una neumonía previa. A eso se refiere. Una embolia séptica, tienes una endocarditis bacteriana que manda émbolos con bacterias, llega al pulmón y se hace un absceso, también absceso pulmonar, neoplasia. ¿Qué significa esto? Que si tú ves un absceso pulmonar, tienes que buscar estas probables causas. No es que, el absceso, ya, lo tengo, no, tienes que también buscar por qué se ha formado, ¿no? Porque el absceso no es tan frecuente en una neumonía. ¿Por qué? ¿No? Tienes que preguntarte, ¿por qué mi paciente ha costado que mi neumonía no hizo absceso? Y dices, sí. Ahí tienes que ponerte a ver, ¿no? ¿Será que hay una embolia séptica y le escucha su corazoncito, ¿no? A ver si tiene algún negocio? O si tiene una tromboflebitis, tal vez le han puesto mal el catéter en la vía y se hincha, se ha quitado. O tal vez tiene una neoplasia maligna, ¿no? Le tomas una tomografía porque radiográficamente no se ve y ves una neoplasia, ¿no? Y ahí ya explicas, ¿no? Mira, eso no se ve ahí más. Estos cuatro o ese aspirado, ¿no? Se metió su tranca el sábado y el domingo ya, ¿no? ¿Okay? Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Tienen que preguntar. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la patología vascular del intestino. En general, cuando hablamos de esta, hablamos de la tromboembolismo pulmonar, ¿ya? La tromboembolia pulmonar, normalmente, el origen del émbolo, a ver, pueden haber distintos tipos de émbolos, ¿okay? El más frecuente es el émbolo trombótico, ¿okay? Que está formado por fibrina, es un coágulo, de sangre, y todo lo que puede coágulo. Pero también pueden haber otros émbolos, ¿no? Como el émbolo graso. Sucede, por ejemplo, en los pacientes con fractura de cadera o de fémur, ¿no?
el émbolo graso, la grasa viene ¿de dónde? De la médula ósea. La médula ósea tiene grasa. También pueden haber émbolos de aire, ¿okay? Como por ejemplo las personas que están en un avión y rápidamente bajan y empiezan a asfixiar, se empiezan a ahogar, se le empiezan a formar burbujas de aire dentro de la por la presión, por la baja muy súbita de la presión. Entonces hay diferentes tipos de émbolos, ¿okay? Pero el más frecuente de todos es el trombótico. El trombótico se da casi todas las cosas. Nosotros somos sumamente inflamados. Tal vez el graso también puede estar un poquito, pero casi siempre tiene el antecedente de una fractura previa. En cambio, un émbolo trombótico es la mayoría de las cosas. ¿Okay? ¿De dónde viene este émbolo trombótico? Normalmente viene de los miembros inferiores. Entonces, si tú tienes un paciente con trombosis venosa profunda, perdón, si tú tienes un paciente con tromboembolismo pulmonar, tienes que luego examinarle las piernas, hacer una ecografía para ver si tiene tromboembolismo. Tienes que buscar de dónde salir, de manera que ya tienes un tromboembolismo pulmonar, te manejas el trombo, pero no buscas por qué, porque si no buscas, va a ser después ordenado. Y si has sobrevivido al primer evento, tal vez en el segundo ya no la cuenta. Entonces, inmediatamente tienes que buscar los mismos inferiores. Eso es de ley, no puede pasar. Ahora, ¿por qué se forman los trombos en los miembros inferiores? Y hablando de miembros inferiores, puede ser por descanso prolongado, por una cirugía de cadera que va despechada en la cama, no puede moverse, algún traumatismo o que tenga alguna enfermedad congénita. Se sabe que por qué hay personas que hacen más trombos que otras. Por ejemplo, tienes a dos viejitos de 60 años que están en una silla de ruedas o que tienen un ACV ambos igualitos, la misma edad, las mismas características, todo. Uno hace trombosis venosa profunda y el otro no. ¿Y por qué? Porque si tienen las mismas características, porque uno sí desarrolla y el otro no. Porque se ha visto que, por ejemplo, en población general existe un polimorfismo del factor 5 de ley. Entonces, son polimorfismos, son mutaciones genéticas, son solamente polimorfismos que hacen que el riesgo de hacer trombosis sea mucho mayor. Si eso le aumenta más factores de riesgo, como por ejemplo, no sé, el sobrepeso, o por ejemplo, la frustración, ya eso se desencadena en un trombo, por ejemplo. Ahora, otra cosa importante es que casi el 80% son silentes. ¿Por qué son silentes? Porque son pequeñitos trombos émbolos se desprenden y cuando llega al pulmón no producen ninguna sintomatología o tal vez algún dolor, ¿no? Pero sumamente leve o incluso asintomático. Pero el 5% son mortales. Estos pacientes casi nunca se salvan. Es muy difícil poder manejarlos y controlarlos. Va a depender del tamaño del émbolo también. Y siempre tienen un pronóstico malo. Así que siempre con mucho cuidado cuando son trombos de vínculos. Bueno, la fisiopatología tendrá el tamaño. Si es muy pequeño, incluso los silentes pueden pasar. Y si es muy grande, el paciente es una causa de muerte súbita. Cuando son extremadamente grandes, y esta es una causa de muerte súbita. ¿Qué más? Y acá están los émbolos se van a impactar dependiendo del tamaño. Pueden impactarse en la propia arteria pulmonar, como pueden impactarse en una de sus ramas. Y cuando se impacta, por ejemplo, la base del dedo, y forma como una especie de punta. ¿Ya? Donde la punta, un triángulo, donde la punta es el émbolo, donde se ha obstruido, y la base es toda la necrosis. La necrosis que va a producir es necrosis de tipo coagulativa, porque es un factor. Bien, ahora vamos a hablar sobre hipertensión pulmonar. Una cosa también, solamente algunos datos. Si tú tienes un paciente y clínicamente sospechas de un tumor, un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Tienes que pedir exámenes. Primero, ecografía de miembros inferiores. Segundo, le tienes que pedir un INROE. Estos son exámenes que te tienes que pedir. El INROE, si te sale positivo, es. Si te sale negativo, no lo descargas. Es un poco es específico, pero no es sensible. ¿Ya?
y le tienes que hacer una tomografía para ver los vasos sanguíneos, como una radiografía, pero por tomografía, ¿no? Porque esa es por radiología, por rayos X, o sea, por imagen, pero también hay tomográfico o también hay por resonancia magnética. Nosotros en los hospitales tenemos el de tomografía, ¿okay? Y ese es el gol estándar. Entonces, esos tres exámenes tienen que pedir más todo el manejo que tienen que hacer, ¿no? Y ahora vamos a hablar de hipertensión pulmonar. Se define hipertensión pulmonar cuando la presión arterial media de la arteria pulmonar está en más de 25 milímetros y se debe a 5 causas específicamente, 5 causas que pone la OMS. La primera relacionada con el diurético. A ver, bien, un poquito. Y, por ejemplo, la primera es cuando las arterias musculares pequeñas, las arterias musculares pequeñas, se empiezan a engrosar. ¿Por qué se engrosan? Eso tiene múltiples factores. Se empiezan a engrosar. ¿Y qué pasaría? Que lógicamente la presión de la arteria pulmonar empieza a aumentar. ¿Okay? ¿Y qué pasa luego? La presión del ventrículo derecho aumenta y la aurícula derecha aumenta y se produce un por el engrosamiento de las arterias musculares pequeñas. Ahí vamos a ver por qué se ingresan, qué enfermedades son. Luego por una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué izquierda? Acá esta insuficiencia cardíaca izquierda aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y luego todo se va hacia el lado derecho. Insuficiencia cardíaca izquierda. Por infibrosis pulmonar o alguna enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no solamente en las restrictivas como las fibróticas van a producirse fibrosis y intersticios, sino también en las obstructivas. ¿Ya? Y la obstrucción o la fibrosis del intersticio pulmonar va a condicionar a un aumento de la resistencia vascular en el pulmón, y es por eso que los pacientes con enfisema terminan haciendo insuficiencia cardíaca derecha o la hipertensión pulmonar secundaria. Luego un tromboembolismo. Si se obstruye la arteria pulmonar, acá aumenta la presión del ventrículo derecho, aumenta la presión del ventrículo derecho y causa cirrosis. A ver, vamos a poner ejemplos. Una estenosis mitral. ¿Cuál de los 5 inferiores? Estenosis mitral. En la 1, la 2, la 3, la 4, estenosis mitral. La válvula mitral está 2. Un lupus. Paciente con lupus y tiene hipertensión pulmonar. ¿Cuál de las 5 inferiores? ¿Cuál? La 1. La 1, claro, porque produce vasculitis o una vasculitis primaria. A ver, ¿qué más? Un asma severo, ¿cuál producirá? ¿Cuál? Entonces, para eso te sirve la clasificación, para entender cuál de las 4 o 5 el apnea de sueño, ¿cuál estaría? 3. Bien, entonces esas son las 5 formas, los 5 grupos de hipertensión pulmonar. Apréndanse, por favor. Bien, y hay una causa especial de hipertensión pulmonar, que es la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que a pesar de que se llama idiopática, no está en el grupo de las idiopáticas, está en el grupo 1, ¿ya? Y esto se debe a que hay una mutación en el receptor del BMD. ¿Okay? En el hemocito, en el vaso sanguíneo, ¿ya? Tenemos las células endoteliales tienen un receptor que se llama el receptor
cáncer puede ser el PTP, la proteína congénita ósea, puede ser también el factor de crecimiento transformante beta y otros ligandos, como el inhibina. Estos ligandos, al unirse al receptor, van a inducir a la proliferación, ¿okay? Y si esto sucede en la capa media del vaso, va a inducir a un engrosamiento de la actividad. Por eso que, a pesar de que es idiopática, entra dentro del grupo 1, no en el grupo 5. ¿Cuál es la estereosis histológico de un hipertensión pulmonar? Principalmente es el engrosamiento o la hipertrofia de la capa media y la capa muscular, ahí están hipertrofiados, de las arterias pulmonares, musculares y elásticas. ¿Ya? Y también va a haber una fibrosis de la zona subendotelio, la zona subendotelar se va a encontrar hipertrofia de la media y fibrosis de la zona subendotelar. A esto se le conoce como engrosamiento plexiforme, disminución plexiforme de los vasos. ¿Qué significa eso? Tienes un vaso, una arteria de mediana calibre, no, una arteria pequeña, ¿ya? Y dentro de la luz se empiezan a formar cosas capilares, dentro de la luz. Por eso, todo esto es un vaso. Dentro de la luz vemos pequeños capilares. Dentro de la luz del vaso, este signo es un signo de implantación pulmonar, condición plexiforme de los vasos. Bien, ahora vamos a hablar de las hemorragias pulmonares, alveolares. Tenemos tres enfermedades acá: el síndrome de Wood-Pastur, la granulomatosis, la vasculitis y una que es la hemosiderosis. Pero esa no la vamos a tocar porque es un poco. La más frecuente es el síndrome de Wood-Pastur. Ya chicos, dense